Hola, hoy día tenemos el gusto de contar con el doctor Percy Flores. El doctor Percy Flores es actualmente el jefe de la unidad registral de la zona registral 2, Chiclayo. Él es docente universitario. Para hacer un comentario inicial, él es uno de los docentes de mi alma mater, de la Pedro Ruiz. No tuve el gusto de que fuera mi docente, pero el destino ha hecho que esté presente aquí, doctor. Ha sido comisionado de Indecopy, entonces también conoce el sentido del consumidor. Ha sido decano de la Facultad de Derecho del USAT y es actualmente docente. Como le comentaba, doctor, este es un podcast que busca conectar el derecho con las demás ciencias y conectar también el derecho desde sus distintas formas o vertientes, ¿no? En efecto, la vista de un abogado particular, un registrador, un juez, un secretario, un especialista tiene varias vistas y pues la idea es integrar el derecho. No tan solo con la economía, el análisis económico del derecho, sino trascender y buscar integrar para entender que el derecho en realidad es para las personas, no es para las instituciones. Y bajo esa lectura, doctor, yo le agradezco el tiempo y el espacio y a su institución por permitirnos esta conversación, ¿no? Mira, te agradezco mucho y la invitación primero a Conexus, que nos ha invitado a participar de este podcast. Mi jefe zonal es el que debería estar acá, pero tiene por algunas actividades académicas y también de institucionales, no pudo estar con nosotros. Pero hoy día estoy con ustedes para poder compartir algunas experiencias y también un poco cómo ha sido el devenir del registro durante estos tantos años que hemos funcionado como tal. 1888, mira, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Estamos en 2025 y esa historia que ha pasado del registro a la fecha es grandiosa. Y la primera pregunta para entrar en contexto, me parece, es, en el derecho siempre hay una reducción al absurdo, ¿no? Como un argumento. ¿Cómo sería la sociedad sin un registro? Mira, ¿por qué nace el registro? Y te voy a decir al contrario la respuesta. ¿Por qué nace el registro? Por una necesidad de información. Y es importante tener en cuenta tiempo y forma de cómo conseguir información. Y el registro nace para eso, porque si te das cuenta, el registro consolida la información de varios registros. El registro de personas jurídicas, el registro de propiedad inmueble, el registro de personas naturales y el registro de bienes muebles. Información de aquellos bienes que están en el tráfico jurídico constantemente. Entonces, si yo quisiera comprar una casa, lo primero que tengo que tener en cuenta es quién es el propietario y qué cargas y en qué condiciones se encuentra. Algunas veces hemos tenido casos en los cuales el usuario va y dice quiero comprar una casa, pero cuando va a la partida registral, que es la unidad en la cual se encuentra inscrita la historia del inmueble, vamos a encontrar que está un solo solar, no está construido y es un edificio de 5 pisos. Hoy día me conversaba una colega que trabaja conmigo, que es la jefa de unidad de la UTI, de Tecnología de Información, y me dice, a mi amigo le ha dejado la abuela el 5.º piso de un edificio. En herencia, testamento. Y le dice expresamente, a fulanito tal, le ha dejado le dejo el departamento 501 del edificio tal. Y no está inscrita la fábrica. La fábrica está escrita, pero hasta el 4.º piso. El Puma, eres dueño de nada, porque no tienes... dices, está bien, pues tú tienes el departamento 501, pero tendrías que hacer ahí la declaratoria de fábrica, tendrías que independizar los aires, pero tienes que definir cuánto fue tu área del departamento. ¿Te das cuenta? Entonces, esa información que el registro brinda está actualmente las 24 horas del día. Y con esa información, pues, las personas que desean contratar van a contratar sobre seguro, sabiendo que existe esa información y que es real y que es permanente y que es cierta. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué razón tú cuando me decías, oye, pero ¿en qué beneficia el registro? Para eso. Imagínate tú querer información sin que el registro exista. Tendría que ir a las municipalidades, tendría que ir a las Cortes Superiores de Justicia, a los juzgados, tendría que ir a los bancos para ver si están hipotecados, si no hay un proceso judicial, si es que no existe en la municipalidad, través un proceso de saneamiento, y eso se vendría pues en que los costos de las transacciones se vuelvan bastante onerosos. Entonces, lo importante en una transacción es tiempo y oportunidad de la información. Costo de oportunidad. Exactamente. Sí, mire,
hace unos días he recibido la consulta de un cliente. Ya hemos trabajado la compraventa, se hizo la verificación en los registros, no existía ni carga ni gravamen, y ha sido notificado de una ejecución por el mismo predio, que tenía una duplicidad, luego se advirtió una duplicidad en la que había una inscripción, y es del casco urbano de Chiclayo, Ya. una inscripción sobre el mismo predio y se estaba embargando. Ujú. Entonces, resulta ser, y esta es seguramente parte de los defectos que son pasibles, ¿no? Cofopri había hecho el levantamiento, sin embargo, no había hecho la cancelación. Eh, y pues están en el medio de un cronograma. Y ahora el vendedor le intima por los vicios ocultos, ¿no? Entonces, se ha discutido siempre esto, ¿no? ¿Cuál es el espacio de registros para poder salvar estas particulares o estos hechos que no se pueden inscribir o que no pueden ser conocibles? Eh, ¿Cómo se mira esto o cómo dentro del sistema registral se puede superar esto? Mira, hay que hacer un poco de historia. Cuando nace el registro, nace para que se inscriba previamente los registros de la propiedad inmueble. Ujú, Las personas llegaban al registro hacia la inmatriculación de sus predios y no se les requería planos perimétricos. ujú. Algunos de ellos presentaban algún bosquejo. Y los inscribían para hipotecas, no por la propiedad misma. Exactamente, se inscribían por la hipoteca porque tenían que publicitar la hipoteca para que un tercero no sea afectado. Ujú, Posiblemente se inmatriculan los predios, pero también no tenemos planos. Ya es en el año 89, casi al 90, cuando ya se hace obligatoria la presentación de planos para la inmatriculación de los predios. ujú. En tanto, el inicio y hasta la fecha en que se presentan ya los planos, había un gran número de inscripciones que no tenían una información gráfica. Y esto posteriormente ha sido lo que ha venido generando la duplicidad de partidas registrales, que son anormalidades que se presentan en el registro. Cuando viene Cofopri y hace el saneamiento de la propiedad, o viene el PET o el PTR3 actualmente Ujú. a hacer el saneamiento en el ámbito rural, obviamente lo primero que hacen es no solamente contrastar la información de la realidad con la información del registro. Puede ser que por ahí se le escapó a Cofopri o al PTR3 o al PET poder entrelazar o correlacionar las partidas que estaban ya inscritas y que deberían ser asumidas por el Cofopri y trasladar los asientos hasta esta partida. Y lo que pasó es que tenemos la partida en el registro y tenemos la partida en el sistema registral del predial urbano, que era Cofopri. Ujú. Y eso genera una doble partida. Una incompatibilidad. Y hay una mucho esto. incompatibilidad. Puede suceder que el titular del bien aparezca en el CIR, en el sistema CIR, pero a la vez el comprador que le vendió este titular esté en el SAR. Porque fue el que lo encontró titulado. Ujú. Cuando pasó Cofopri, le encontró el posicionario a él. Y a él lo tituló, porque es el verdadero propietario, porque le mostró la escritura pública de compra-venta y era ese propietario. Sin embargo, en la casa, esta partida se mantenía abierta. Ujú. Y es muy posible que pudo haber tenido obligaciones y se lo embargaron. No tal vez él quiso hacer un mal uso del bien, Ujú. sino que la obligación que tenía, obviamente lo obligaron a que se embargara y que lo ejecuten. Y ahora recién el propietario del otro sistema se da cuenta de que lo están ejecutando. Y en ese caso muy particular viene la discusión si es que basta una tercería, una desafectación, Mira, pues ahí o es un mejor derecho de propiedad. dependiendo si la obligación fue antes o después de la transferencia, tendría que pedir la tercería. La pregunta es, ¿en una tercería se puede discutir un mejor derecho de propiedad? Es que no vas a discutir el mejor derecho de la propiedad. ¿Y sabes por qué? Porque sí, el propietario de este sistema sí le vendió al que inscribió en el otro sistema. Ujú. Lo que ocurre es que no hubo la correlación. No, pero son dos tractos distintos, doctor. Eran dos tractos distintos. Sí. No había vinculación. No. Pues ahí sí ya... Va a ser un dolor de cabeza para el abogado. Exactamente, que lo asume, ¿no? Sí, va a ser. Pero sí, esas anormalidades se pueden presentar, como te vuelvo a reiterar, porque tal vez no hubo la correlación entre las partidas que se estaban saneando, ¿no? Claro, y en efecto, ¿no? Viene
conversábamos antes de iniciar que todo este proceso de formalización comenzó por esta idea de Soto, de reducir el costo de transacción, ¿cierto? El costo de adquirir la información, la velocidad de información, que en efecto se ve con beneplácito que registros cada vez genera más accesos, incluso hay parte de la publicidad que ya se ha hecho gratuita, que entiendo es una forma interesante de acceder. Sin embargo, y se lo digo porque a mí me toca litigar en algunos casos, hay casos en los que, pese a que todo va correcto en registros, y incido en la pregunta por aquí, porque quiero llegar a este punto, en algunos casos hay juicios que se traslapan o hay posesiones que uno no conoce, ¿cierto? Entonces, registros como un signo de oponibilidad resulta en algunos casos insuficiente, en algunos particulares casos, verificando la posesión, por ejemplo, juicios preexistentes. ¿Usted cree, doctor, ya a esta altura de registros públicos, ya luego de 130 y tantos años, que debería seguir en vilo el sistema consensual y tan solo la inscripción oponible, o ya es momento de una revisión? Yo que entiendo y también tal vez viendo la realidad deberíamos cambiar y migrar de ese sistema declarativo o el signo de consenso por el sistema constitutivo de derecho de propiedad. Que todas las propiedades tengan que tener una base gráfica en el registro que obviamente para poderse inscribir tenga que tener un correlato de esa naturaleza. Mira, salió una norma que es la del CUP y en el CUP esta norma establecía que para el notario pueda hacer alguna transferencia, cada predio que venía al registro debería tener una base gráfica representativa, para que así evitáramos el tema de la duplicidad de partidas o el tema que tú dices, que hay una posesión informal, ¿no? Que genera al final y al cabo pues, una serie de trabas en la transferencia de la propiedad y sobre todo de ejecutar o de poder tener en cuenta el libre tráfico de los bienes. Entonces, esa norma todavía no ha sido totalmente ejecutada. Hay muy pocas personas que han solicitado este CUT, que es el Código Único Catastral, que permite ya a nivel nacional determinar la ubicación exacta del predio que tú tienes. Y eso ayuda a que las personas eviten el tema de la duplicidad, eviten cualquier otro acto que pueda afectar o vulnerar su derecho. Yo lo que voy viendo es que el sistema catastral se va saneando de a pocos en la medida de las independizaciones, de las habilitaciones, porque en esos casos sí es un requisito el BGR, ¿no? Y en otros no. Exacto. Sobre ello, doctor, viene el tema de la realidad, ¿no? Registros públicos es una institución evidentemente de formalizar los actos de los particulares, ¿no? Es tener un registro del particular. Y con De Soto se entendía a la par de reducir los costos de transacción, se entendía el rol del Estado de desburocratizar, ¿no? De generar una libertad de mercado. Sin embargo, la realidad señala que la expansión urbana genera la urbanización de los predios rurales. Sobre esa línea, doctor, es que las habilitaciones en este momento, con el boom inmobiliario que existe en el norte, por lo menos, Piura, Trujillo, Chiclayo, esa es la realidad que al menos veo, las habilitaciones se han vuelto un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo usted mira el fenómeno también de cara a la ligazón o el entendido que tiene registros con el proceso de formalización de la vivienda en el Perú, ¿no? Mira, cuando sale la ley de habilitaciones urbanas y sus reglamentos, obviamente se modifican varias estructuras de la formalización. Dentro de ellos, si uno se da cuenta, el proceso de subdivisión desaparece en estricto sentido. En el Reglamento Nacional de Edificaciones existía. En el Reglamento Nacional de Edificaciones existía el tema de la subdivisión con obras y la subdivisión sin obras, que era básicamente para predios en los cuales o tenías servicios básicos o no tenías servicios básicos. Correcto. Eso ya no está regulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y ahora solo se ha dejado para aquellos casos que quieres subdividir predios rústicos en no menos de 1000 metros cuadrados.
O sea, grandes lotes. Pero si yo quisiera subdividir un lote de 600, 700, 800 metros cuadrados en 4 o 5 lotes, no podría hacerlo porque no me permite el proceso de subdivisión y tendría que ir a un proceso de habilitación urbana. Lo cual no es lógico porque si es un área menor a 10.000 metros cuadrados o a 1.000 metros cuadrados, debería simple y llanamente llevarse a cabo el proceso de subdivisión. Pero ahora la mecánica y la norma nos lleva a pensar de que solamente en la transformación de un predio rústico en zona de expansión urbana, que ya no tiene esa naturaleza, solo se le cambia el uso a través del proceso de habilitación urbana. No hay otra forma de poderle cambiar el uso. Y ya el Tribunal Registral se ha pronunciado en que el cambio de uso por resolución administrativa de la municipalidad no cambia el uso del bien, sino lo que cambia el uso de predio rústico a urbano es el proceso de habilitación urbana. ¿Y por qué se entiende que es el cambio, la habilitación urbana? Porque le da ya el uso para poder vivir con los servicios que se requieren para poder explotar económicamente. Y ahí entra un tema interesante, ¿no? ¿Cuánto la regulación ayuda a la realidad? ¿No? Porque vamos, si es que el sistema es consensual, yo no necesito inscribir para vivir, ¿no? O sea, no creería, o al menos no conozco una norma que diga, en tanto tú no has inscrito, tú no puedes habitar. Entonces, si en la práctica resulta ser que se vende tan solo con un contrato no inscrito, llega escritura pública, tiene las garantías, bueno, necesarias o mínimas, pasaría entonces que sin inscripción en materia ese predio no estaría permanecería sin inscripción. Claro, eso genera inseguridad porque el habilitador podría vender 1, 2, 3 o 4 veces el inmueble porque tú, con la escritura pública, cuando llegas al registro, adviertes que no hay una habilitación urbana, no está definida la manzana ni el lote que has comprado y no podrías inscribirlo. ¿Cuál es el punto aquí? A veces la norma no se pone en la realidad de los pueblos. Y aquí partimos de un tema. En una sociedad como la chiclayana, donde, si bien es cierto, todos tienen un trabajo, pero que no es obviamente el mejor remunerado, no podrá pagar tal vez una compra-venta de un lote de terreno que cuesta $20,000, $30,000. Que es el promedio de una habilitación urbana normal, regular. Sin embargo, la gente de a pie, la gente de menores recursos necesita una vivienda. Y esa gente accede a aquellas ventas de lotes que obviamente están en 10,000, 15,000, 20,000 soles, pero que no tienen todos los servicios que una habilitación urbana se lo podría dar. Sí, obviamente me dices, oye, pero le estás cortando la posibilidad de desarrollarse como persona, como familia a esas personas. Claro, el costo se traslada. Y si bien es cierto, el habilitador acaba de vender todos sus bienes, todos sus lotes, luego desaparece, pero no les dejó ni la luz, no les dejó ni el agua, no les dejó pistas ni veredas. Solamente un solar marcado por una tiza. Es que viene ahí la pregunta, ¿no? Me compro algo por, no sé, $5,000, $4,000 que puedo acceder y me lo dicen sin inscripción, pero tengo materialmente lugar. Sí, puedo montar mis paredes. Vas a tomar posesión. Puedo usarlo. Sí, exacto. Y la otra es, mira, este está a $30,000, pero va a ser inscrito. Solo tengo $5,000. Y hay un tema importante, doctor, en los países emergentes, Singapur, vamos, el de Reino Unido se me va, Inglaterra, Irlanda. Irlanda ha habido un proceso de formalización muy fuerte a la par de construcción, lo que acá se habla de techo propio, mi vivienda. Y techo propio y mi vivienda exigen inscripción. Entonces, ¿cómo es posible que en una construcción que el Estado va a hacer un aporte de una cantidad que más o menos es 20,000 soles, se exija una calidad de inscripción en la cual la habilitación suponga en costos quizá la mitad de ese aporte del Estado? Es decir, en cuentas finales, ese costo va a ser trasladado a la persona, al ciudadano, que no tiene el acceso. Es decir, esta reglamentación o esta sobre-reglamentación termina desde mi vista generando una precarización. Más informalización. No, es que el extremo de la formalización, el otro lado negativo de la cara es la precarización. Sí. Y esta precarización genera problemas de habilitaciones de oficio, genera problemas de tráfico, ¿sí? Entonces,
Y sobre esto es una suerte de reflexión que siempre me queda. A veces nosotros los abogados olvidamos que la norma es un fin, ¿no? Toda norma es fin, es Tiene para un un fin. fin. Y entonces, eh, revisando la reglamentación, las disposiciones de registro, ¿están alineadas con el fin de formalización? Mira, lo que ocurre es que las normas del registro son básicamente procedimentales Ujú, y cumplen con lo que las normas sustantivas regulen. El tema de habilitaciones urbanas no es una norma del registro, es una norma del Ministerio de Vivienda, ujú, emitida por el Ministerio de Vivienda. Entonces, nosotros lo único que hacemos es regular un poco cómo tienen que acceder esos actos al registro. En todo caso, el registro siempre ha brindado esa facilidad para poderlo hacer. Te comento esto, por ejemplo, en el año 2000-2001 sale la ley 27157, que es la ley de regularización de edificación de fábricas, correcto. que luego junto a ella viene la 27333, que nos permite poder rectificar los predios. ¿Sabe cuál ha sido el resultado de esa ley? Sí. El resultado de los propios estudios de registros públicos señalan que del universo de inscritos, o sea, que según cifra regular el 90%, según cifra de registros el 70% según el INEI, de ese universo de inscritos tan solo es el 13% Disculpe. no, disculpe, doctor. Tan solo ese porcentaje se encuentra con fábrica. Pero se ha permitido poder sanear la propiedad. ¿Y esto por qué razón? Porque esta 27157 y la 27333 lo que hacía y lo que hace hasta la fecha es poder prescribir también con declaratoria de fábrica. Y es una forma de sanear la propiedad. De un predio extenso, si yo tengo un lote de terreno sobre el cual he construido y se cumplen todas las formalidades, que viene con declaratoria de fábrica, yo sí puedo independizar la propiedad. O sea, sí hay mecanismos de que la gente así pueda hacer. Y sobre ese punto, resulta ser que el Tribunal Registral ha generado una excepción sobre los procesos de COFOPRI. Claro. Es decir, lo que va a terminar en cuentas, y eso es, ¿no? La realidad no es controlable por una norma. Va a terminar generándose una habilitación de oficio o una formalización de COFOPRI. Claro, y mira, y en el futuro, yo también, nosotros hemos analizado, no creas que a veces nos ponemos a ver solo aplicar normas, procedimientos y todo lo demás, sino cuál es el impacto hacia la sociedad. Cuando vemos esta clase de asociaciones que hacen habilitaciones urbanas, que luego, bajo el manto de vender todo y luego desaparecen, la única carga que dejan es que los servicios básicos sean trasladados a las municipalidades. En efecto. Porque a la larga quien va a acabar poniendo el agua, quien va a pagar la luz y quien va a poner las pistas y veredas no son los propios moradores, sino que simplemente van a ser las municipalidades. Entonces, obviamente, ¿en beneficio de quién? De los usuarios, por la mejor calidad de vida. No, pero en beneficio de los usuarios y pagado por todos. Obvio. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia, sí, pues, pero esa persona va a tener dignamente una vivienda. ¿Va a ser al primer año? No. Van a pasar 10, 15 o 20 años tal vez para que ese lugar tenga ya pistas y veredas y no sea simple y llanamente calles llenas de polvareda, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa mecánica es lo que se ha querido evitar con las habilitaciones urbanas formales. Y es lo que ahora el tribunal también dice un momentito. Le quiere sacar la norma. En el Perú somos bastante creativos y para sacar la vuelta a la norma. Entonces, hacemos la habilitación urbana por lotes de 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, y sobre ello dejo ya aportes, dejo pistas. Pero cuando en realidad, si tú juntas todos los lotecitos, es una habitación urbana de cerca de 10, 15 o 20 manzanas. Y que lo único que se ha hecho es simplemente fraccionarlo para poderlo pasar y que se pueda inscribir como tal, pero no tiene ningún servicio. Entonces, a consecuencia de ello, el tribunal dice, un momentito, pero esto sí es realmente una habilitación urbana encubierta con una subdivisión. Y lo que te he dicho, esto no pasa. Porque a veces no se cumple con la formalidad del ancho de la vía, no se cumple con el aporte que se debe dejar para vivienda, para parques, para educación, para salud. Hace muy poco tiempo teníamos una habilitación urbana, y no te hablo de una habilitación urbana que tenía una asociación que se había quedado así nada más,
sino que venía Ujú. de una habitación urbana de una inmobiliaria muy reconocida, donde no había dejado el área de aporte real para lo que era vivir, para educación o para salud, Pero, pese que había habilitado grandemente. Pero ¿qué es lo que hizo? Fraccionó el predio en dos y habilitó en dos partes lo mismo. Entonces, pero, dejó menos área de la que pero había. el expediente de independización o de habilitación lo aprueba en primer término la municipalidad. Exactamente. Y la pregunta es, ¿por qué registros tendría que enmendar la plana de la No, municipalidad? en esos casos nosotros no podemos hacerlo, bien claro lo ha dicho el presidente, observancia obligatoria, y es más, el reglamento de habilitaciones urbanas señala expresamente que el registrador no debería, obviamente, cuestionar la resolución que aprueba la habilitación urbana, porque son ellos los que han administrado, son ellos. Y ahí nos poníamos en la condición, entre administrados no podemos tener quién tiene más o quién tiene menos fuerza, ¿no? Para poder asegurar sus derechos, ¿no? Simplemente asumirá la responsabilidad. Lo que sí deja constancia el reglamento de habitaciones urbanas es un tema muy puntual. Te dice que el registrador no puede cuestionarlo. En consecuencia, tiene que inscribirlo. Pero no deja constancia de que el registrador tenga que poner en conocimiento de la entidad pertinente para que haga la investigación de que se está incumpliendo las normas. A mí me parece que todo el tema urbanístico en general está desfragmentado, ¿no? Es desarticulado, ¿no? Es evidente que acá tiene un papel el Ministerio de Vivienda, quien refrenda las leyes, la ley de habilitación urbana, el Registro Nacional de Edificaciones, y las municipalidades, registros y COFOPRI. O sea, al parecer no ha habido un lenguaje común que haga una temperanza sobre el nivel de exigencia de regulación, ¿no? La primera observación, y que es llana, es cuál es la suerte de los aportes, ¿no? Mira, en el caso de los aportes, cuando estos aportes obviamente no son útiles para el fin que se requiere, se redime. Porque la propia ley lo señala. O sea, si tienes un área que son 200 metros que estás dejando de aporte y no puedes dejarlo porque obviamente el proyecto que se está haciendo te afectaría grandemente dejar un aporte para salud o para educación, lo que tiene que hacerse es redimirse y se paga en beneficio de la entidad que está dejando de percibir el aporte. La norma sí lo señala. Lo que ocurre es que cuando ya encuentras una habilitación urbana consolidada, o entra la municipalidad a sanear, o entra COFOPRI a sanear, ya no podrías generar aportes, porque ya está consolidada. Pero, y allí viene un tema, ¿no? O sea, lo evidente es planeo y hago. Exacto. Y esto es el PDU. Entonces, ¿no debería acaso las municipalidades decir, oye, este es el plano general de mi ciudad, de mi distrito, de mi provincia, y aquí necesariamente tiene que haber un parque, aquí necesariamente tiene que haber una posta, y quien sea que habilite o independice tiene que respetar esto? Exactamente, pero eso es siempre y cuando pues, la municipalidad tenga ese rol de intervenir cuando se está haciendo el proceso de habilitación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo toma conocimiento la municipalidad? Cuando ese proceso de informal de viviendas se consolida y recién toma conocimiento la municipalidad de que se ha formalizado ese predio. O sea, no ha llegado al registro, no ha llegado a la municipalidad, pero ya se formalizó. Y cuando va a ver, ya están las casas y no se respeta el ancho de la vía. Y no dejaron el aporte. O el trazado, siquiera. Ni el trazado, o sea, tampoco. Las Américas, tú vas de aquí, no tiene entradas y salidas. Ajá. Son callejones sin salida. Y eso no es vía. Pues. Y ya estaba consolidada. Y a mí me parecería que una de las salidas es que el registrador sí debería tener condiciones, a través de un informe técnico de catastro, de verificar que cumpla con el último PDU aprobado. Sí, debería tener esa facilidad, pero como te vuelvo a reiterar, no podemos cuestionar lo que la municipalidad ya aprobó. Entonces, la limitación nuestra es que en los actos administrativos emitidos por la municipalidad es ella la que asume la responsabilidad de haber aprobado lo que se está En inscribiendo. Miraflores hubo recientemente una discusión y es más, llegó creo a un tema de un conflicto competencial respecto a las facultades del Ministerio de Vivienda o de las municipalidades por las competencias en desarrollo urbano, ¿no? Entonces,
¿Por qué cada municipalidad tiene un criterio dispar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no hay una obligación de tener un PDI actualizado? Chiclayo no tiene un PDI actualizado. Estuvieron en el proyecto y el año pasado me acuerdo que lo presentaron al Ministerio de Vivienda Claro. para su aprobación. No sé si habrá terminado el proceso de aprobación, pero sí ya habían presentado su plan de desarrollo urbano de de toda la provincia, ¿no? Que incluía también sus distritos, pero no sé si habrán acabado. Sé que lo presentaron, estaban en tratativas con el Ministerio de Vivienda para su aprobación correspondiente, pero no te podría tener la certeza de que se aprobó. Pero mira, ve, yo sí creo que a veces en el camino la norma es buena, pero a veces limitamos la norma. Expreso caso. Se le dio facultades a COFOPRI para que pudiera sanear propiedad privada y propiedad del Estado. La municipalidad se opusieron y dijeron no. Hicieron su proceso de constitucionalidad y se derogó esa facultad para que COFOPRI pudiera sanear propiedad privada, que ya estaba consolidada. Lo que te comentaba antes de comenzar la entrevista, el caso Campodónico. Campodónico, la mayor parte de personas no tienen derecho a propiedad inscrito. Viven allí y viven hace muchos años. Y sus hijos, de sus hijos, de sus nietos, viven allí. Pero no están inscritos, están anotados preventivamente. Y no se ha saneado porque es propiedad privada. Entonces, la idea es que la norma nació bien, sanear todo. Imagina lo que está pasando con las comunidades campesinas. En las comunidades campesinas también ocurre lo mismo. Hay centros poblados que se han formado con el desarrollo de las comunidades, pero que están cayendo en propiedad de la comunidad. Pero ahora le dieron no son comuneros, exactamente, y le dieron facultades a COFOPRI para sanear esos predios informales que están dentro de la comunidad campesina. Ya pidieron su inconstitucionalidad. Entonces, ¿cómo podemos sanear? ¿Cómo podemos entregar un derecho de propiedad a esas personas de la sierra que están cayendo en una comunidad? Se entendía que COFOPRI iba a ser una suerte de una superintendencia de formalización indiferente de las municipalidades. Y no, pero según la data de COFOPRI ha formalizado más de 3 millones de personas, ¿no? Y es verdad. Mira, imagínate, este año nosotros estamos inscribiendo en Cajamarca, vamos a tener que llegar a inscribir 32.800 predios, entregando de título de propiedad a 32.800 agricultores. Dentro de lo que va, ya hemos inscrito cerca de 20.000 títulos a favor del Estado. Y doctor, y sobre esta reflexión, ¿no? O sea, se ha formalizado 3 millones, que se entiende, no han inscrito bien inicialmente, ¿no? Para formalizar es que no se ha generado una inmatriculación inicial correcta. Mira, yo no diría tanto eso. Yo creo que si vamos a ver el número de personas beneficiadas versus los errores que se hayan cometido, creo que no llegamos casi ni al 1%. Indiferentemente de ello, doctor, el punto va más o menos por acá. Si son 3 millones de personas formalizadas por COFOPRI, supone que ellos no han accedido directamente a la formalización, por N razones. Exactamente. Ya, listo. Entonces, ¿por qué si finalmente 3 millones, que es un grueso importante, un porcentaje importante, por qué no se han bajado los requisitos para las habilitaciones? Porque finalmente van a terminar en esa suerte. Ya no van a ser 3, quizás van a ser 4 en unos años. Que tendríamos que las municipalidades tal vez podrían de ser menos exigentes en cuanto a los requisitos y en cuanto al tema burocrático, que es lo que dijo Hernán Soto, ¿no? O sea, oye, encuentras una sociedad donde para poder inscribir una declaratoria de fábrica tienes que presentar necesariamente que hayas pagado al Seguro Social, porque en ese tiempo, año 90, 95, teníamos que, para inscribir la declaratoria de fábrica, tenías que presentar el pago al seguro por los trabajadores que habían hecho la construcción. Tenías que haber en ese tiempo a la entidad, no sé si era Ciencico o otra, que era de vivienda, que tenías que pagarle lo correspondiente por la capacitación de los constructores y todo lo demás. Y además el impuesto que tenías que pagar o la tasa que tenías que pagar en la municipalidad. Si eso no lo tenías, no se podía inscribir. Y era pues una traba grande. De eso se simplificó y se dijo, bueno, para una declaratoria de fábrica tienes que presentar los planos visados por un ingeniero o un arquitecto y en el cual se cumpla con la formalidad. Y debería ser, por eso es que la norma dice, vamos a encontrar procedimientos que son simple y llanamente de oficio. Cuando tú presentas el expediente, automáticamente ya tiene la licencia para poder construir. El FUT pensaba eso, ¿no? Exactamente. Y sí se da para los casos de viviendas unifamiliares, pero es distinto cuando ya tienes habilitaciones urbanas donde tienes que ver condominios,
edificios residenciales, el tratamiento es distinto para verificar que se cumpla la normatividad. Hasta ahí, yo creo que sí, la municipalidad sí debe realizar su control, pero tiene razón cuando dices se puede exceder en temas de requisitos adicionales que vuelven oneroso un poco el tráfico y además también el proceso de habilitación. A mí me parece, y eso es una lectura que veo en muchas instituciones, no tan solo en las registrales o urbanísticas, es que en el tiempo, en el procedimiento se desdibuja la finalidad. Miro eso, quizá me equivoco o Jerry. Ya como últimas preguntas, doctor, ¿y cuáles cree que son los retos de registros? Mira, el reto del registro actualmente, si tú ves el registro del año 90 al año 2025, No, una gran diferencia. hay una gran diferencia. Ahora hay una predisposición del comprador a buscar la información, una predisposición del comprador a querer inscribir su derecho de propiedad. Una cultura, Obvio, porque tiene que ser así. O sea, no es que hayas nacido de la noche a la mañana, ha costado de que la gente entienda de que es necesario que compre con información plenamente válida y que inscriba su derecho para protegerlo, para poderlo poner a terceros. ¿Qué es lo que miramos hacia adelante? Miramos a que este registro obviamente no sea una barrera, que los actos se puedan presentar de manera virtual. Ya lo tenemos con los notarios. Todavía faltan el tema de los físicos de las subdivisiones de habitaciones urbanas, que también debería presentarlo la propia municipalidad. Verifiqué que el doctor estuvo en una reunión para hacer este entrelazado entre el perjudicial para los partes, ¿no? Exactamente. Que es un gran avance. Eso es importante, por ejemplo, que ya las entidades públicas o las entidades privadas puedan presentar los expedientes de manera electrónica. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir evitar la falsificación de documentos. Primer punto, la falsificación. Ya no hay presentantes. Ya no hay presentantes. Tampoco hay terceros que van a gestionar la inscripción, porque el propio usuario o el propio funcionario lo presenta. Se mató bien el perro, ¿eh? Muerto el perro, muerta es la rabia. Muerta la rabia. Y en el caso del Poder Judicial, hemos empezado con los partes judiciales para que se presenten de manera electrónica. Cabe precisar que todavía no todos los juzgados lo están haciendo, pero vamos caminando. Esto es un tema también de ir incentivando a que los jueces pierdan un poco el temor y también de que puedan presentarlos electrónicamente. Obviamente el usuario va a ser que va a tener que pagar las tasas registrales y hay un procedimiento específico. Pero sí, estamos caminando y gracias a Dios el presidente de la Corte, no solo de Lambayeque, sino también el de Amazonas y el de Cajamarca, muestran esa predisposición para seguir avanzando respecto a la presentación. Lo mismo está ocurriendo con el tema de los propiedad vehicular. En propiedad vehicular, cuando las transferencias se hacen, se está tratando de ir al tema de la presentación electrónica para poder agilizar. Esto nos permite varias cosas. La primera, evitar falsificación de documentos. Segundo, de seguir creciendo para tener archivados o áreas para el archivo registral. Teniendo ya obviamente la digitalización, cero papel, obviamente todos nos vamos a acostumbrar. El espacio es más corto. El espacio más corto, vamos a utilizar lo que teníamos de espacio para otros ambientes que se requieren, pero también la importancia de que esto se pueda utilizar masivamente, porque la información va a estar colgada en repositorios que puedes entrar las 24/7, ¿no? Es interesante. Bien, doctor, ingresamos a la tercera y penúltima etapa o sección de este podcast. Es que usted le preguntaría a un abogado que está desde fuera, ¿no? Es el que firma las minutas, las autoriza, en el que algunas veces tiene que pelear por el parte. ¿Qué le preguntaría, no? Mira, yo le preguntaría, en principio, el usuario cuando llega al registro, lo que busca es la inscripción. Entiendo que en algunos casos hemos dado plazos preferentes para que el usuario pueda obtener un beneficio de un título, de un acto que requiere una rápida atención, como son las compras de ventas simples y comunes, las hipotecas, los bloqueos, las constituciones, que obviamente salen en 24, 48, en algunos casos 72, pero también lo que yo le preguntaría a este abogado, ¿qué requiere más de registros? Sé que en algunos plazos estamos excedidos, pero también deben entenderse de esos actos complejos, a veces requieren un poco más, no de verlos tan rápido, sino de sentarse, verlos con tranquilidad
y hacer un estudio correcto de las partidas para que al final no se generen contratiempos ni se haya afectaciones de terceros. Es interesantísima la pregunta, doctor, y le agradezco. Eh, yo en alguna parte escuché y sigo buscando la fuente que en las contrariedades se encuentran las verdades. Exacto. Entonces, conocí a un notario, una notaria, que me decía, Idelso, por favor, haz la minuta muy corta para que se inscriba rápidamente. Le decía, pero doctor, esta es una operación importante, yo tengo que tener algunas condiciones resolutivas, tengo que pensar en unas penalidades, tengo que amarrarlo, tengo que hacer un contrato conexo y eso no va a ser en 2 hojas, doctor. Entonces, ¿cómo usted, doctora, me podría decir que sea tan corto, no? Entonces, y cuando ya iba a registros, ¿sí? Habían observaciones que desde mi vista no correspondían, ¿no? Porque la norma en muchos supuestos es clara, ¿no? Si es que la cláusula, a pesar de que sea estipulada, no corresponde, es por no puesta. En algunos casos, por ejemplo, el impedir la transferencia En las hipotecas. es imposible, eso es por no puesto, es una norma imperativa, no hay mayor discusión. Si lo pongan 1000 veces con negrita, refrendada, o sea, no es por no puesto. Y en algunos casos el ámbito de dispositivo de la norma es muy amplio. Y desde mi vista también, lo que el registrador observa en general es los requisitos esenciales de una compraventa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? ¿Por qué en algunos casos, algunos registradores, con vía observación, cuestionan la voluntad de las partes, ¿no? Sí, entiendo la posición del abogado, de la persona, pero también la experiencia nos ha enseñado que muchas veces cuando vas al acto notarial, señala la ley notarial que el notario debe formalizar la voluntad de las partes y debe decirles lo que están realmente firmando y decirles cuáles son las consecuencias, porque es parte de la obligación del notario, leerle el instrumento y además decirle, mire lo que está haciendo, cuáles son los efectos de contrato. En algunos casos se da, en otros no. Eso, por ejemplo, es mucha retórica, porque en efecto no se da. Y yo creo que yo estaba repensando cuál es el sentido de que un abogado autorice la minuta. Claro, es que asume la responsabilidad de lo que hay ahí, ¿no? Yo más bien creo, doctor, que autoriza para explicar a las partes, porque a él sí lo contratan para eso, porque al notario se lo contrata en efecto para protocolizar un acto privado. La función del notario particularmente es verificar la identidad de las partes y la licitud del objeto, pero no más que ello. En algunos casos yo creo que sí es necesario, la norma señala que debe formalizar la voluntad, o sea, formar la voluntad de lo que se está realizando. Pero hay un tema que sí me queda claro, es el tema de que el registrador cuando evalúa, no solo evalúa el instrumento público, sino también la partida registral y el contexto en el que se encuentra. A veces el abogado o a veces el cliente no advierte más allá de lo que puede ocurrir. Y te explico claramente lo siguiente. El proceso de reversión de la propiedad, que está regulado en la propia ley, una ley de Toledo, que se entró con Toledo, y en aquellos casos donde la propiedad fue rústica, fue para la explotación económica, sí, eso se revierte. Pero luego el propio titular, beneficiario, no le da el uso correspondiente, no cumple el plazo y comienza a hacer un proceso de habilitación urbana. La municipalidad admite eso, porque es un proceso, y sale la resolución de habitación urbana y se inscribe. Y entonces, ¿dónde están las limitaciones? Y luego el Estado se da cuenta y dice, oye, no cumpliste con las limitaciones que te implanté en su debida oportunidad. Y como tal, te revierte el derecho de propiedad. Y los individuales, los compradores individuales. Y los compradores individuales se ven afectados, porque, ojo, la norma señala expresamente que el proceso de reversión se va a entender simple y llanamente con el primero, no con los traseros. Y es más, la norma señala que se dejan sin efecto las demás transferencias. Entonces, pregunta,
yo compro un bien de un habilitador que ya está inscrita en la habilitación urbana con el lote respectivo, pero al final me quedé sin nada. Y la pregunta es, ¿y con qué acto se cancela esa carga? La carga es con el transcurso del tiempo. Transcurrido el tiempo, caduca, porque la carga está establecida en la norma y dice 5 o 10 años. Transcurrido ese plazo, y habiendo explotado económicamente, se cancela la carga. Y ojo, no está en la partida registral esa carga. No se ha notado, ¿no? Ciertamente. ¿Por qué razón? Porque está en la ley y está en el título. Entonces uno tiene que verificar el título archivado. Y ahí va a verificar cuál es la limitación. Entonces la función del abogado es esa. Es verificar aquello que sí podría afectarle a su cliente. Entre comillas, cargas ocultas. Las cargas ocultas, aparentemente, pero sí estaban. Entonces, por eso es que el 2014, cuando se ha modificado, le dice, oye, revisa tus títulos archivados, pues no me digas a decir que no sabías que habían esas cargas ocultas, que luego salieron y que ahora reclamas que no deberían tenerse en cuenta. Entonces, yo creo que el abogado sí, pues, tiene parte de obligación de poder verificar que no exista esa posibilidad al final y al cabo de que su cliente, que es el adquirente, tenga que ser afectado. Entiendo la preocupación de los usuarios cuando no sale su título, cuando sale mal observado, y que asumen por la responsabilidad. A veces por la premura, en rápido, en la atención rápida, tal vez podemos excedernos en la calificación, la asumimos plenamente. Desde su óptica, ¿qué cree que es menos malo? ¿Una calificación, una inscripción con un defecto o una tacha mal dada? A ver, con defecto, si hay con defecto, ya mira, ya ahí hay un problema, porque sí hay responsabilidad. Responsabilidad para el registrador y una posibilidad para que pueda ser cuestionada el acto en la vía judicial. Y el cuestionamiento, y el tema no es que el acto sea cuestionado, sino que el acto se mantenga y que proteja. La finalidad del registro no es incorporar actos defectuosos, porque si incorporamos actos defectuosos, lo que va a generarse es que nos llenemos de casos judiciales. Justo ello, y sé, doctor, que hacemos súper preguntas sobre lo mismo. ¿Cómo a nivel registral hacen la diferenciación entre invalidez, ineficacia y defecto? Claro, es que nosotros no vamos a cuestionar el acto como tal, la ineficacia o la nulidad del acto, o en todo caso el tema de verificar si cumple la norma o no. Verificamos esencialmente los requisitos del acto y la formalidad. O de otra forma, ¿qué acto que no sea inválido o ineficaz puede ser deficiente? Exacto, mira, imagínate tú, hoy día nos llega un usuario y nos dice, señor, he pedido la cancelación del asiento registral porque existe afectación a mi derecho de propiedad. Verificamos la partida registral, es un mandato judicial. Una medida cautelar ordenada por el Poder Judicial. ¿Cómo un usuario en su sano juicio podría pedir la cancelación de un asiento ordenado por un juez? No. ¿Te das cuenta? Son cosas disparatadas, ¿no? Pero sí, pues yo digo eso, pero vamos también a la persona que lo asesora y le dice, si vamos a tener éxito en esto, vamos a probar. Si desde un inicio sabe que si un mandato judicial está dado es porque tiene que ir a la vía judicial, para que en la vía judicial se deje sin efecto, se declare nulo, o en todo caso lo cancele. Pero así de sencillo. Así pasan esas cosas, ¿no? Genial, doctor. Yo le dejo para algunas palabras finales, doctor. Le agradezco de ello. Hombre, y de eso a ti, a Connexus, porque la invitación es importante que el registro también pueda exponer a través de sus funcionarios lo que hace día a día. Y hay cosas que es importante, y se lo decía hace poco a mi jefe, es importante escucharlos también a los usuarios. ¿Y por qué razón? Porque los usuarios también queremos escucharlos en el sentido de qué es lo que necesitan. No hace más de 20 días estuvimos en Cajamarca y los notarios nos dijeron, doctores, hay esto, A, B, C, D, E, F, G casos se están presentando y hemos tenido que tomar decisiones. Es necesario rectificar. Podemos cometer errores y hay que rectificarlos. Pero así como habían esos, también se les dijo cómo podríamos subsanar para evitar esa clase de errores. Y lo mismo hacemos con los usuarios. Todos los viernes, el primer viernes de cada mes,
hacemos un sonarte escucha donde los usuarios van y dejan constancia de lo que realmente no están de acuerdo en un tema de calificación o en un tema de mejora. Y entonces los escuchamos, y no solo es que vaya el registrador, sino que va el jefe zonal, el jefe de la unidad registral y el coordinador de catastro para verificar por qué su título se lo ha observado, y si hay algún error, se le dice, presenta nuevamente para hacer una calificación, que no debería darse, pero que debería ser en un solo acto. A mí me parece que el registro consensual o el registro ponible consensual es algo mejor que la imperfecta democracia. Podría ser, sí podría ser, pero como te digo, eso es lo que es el registro. Actualmente estamos apostando por el tema virtual, estamos apostando para que los usuarios puedan acceder a la información del registro de manera efectiva a través de los canales virtuales. Hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía, a nivel nacional y también del extranjero, el tema de poder sacar copias literales al toque. Es un nuevo servicio. Que no, antes era una cola horrible, ¿no? Antes no, tú ingresas ahí, pagas con tu llave, con tu tarjeta y la tienes automáticamente. Aún les cuesta entender al público que tiene un código QR y que con ese código QR, si tú lo escaneas, automáticamente el registro te va a decir que sí es correcta la autenticación, ¿no? No requiere más autenticación. Aunque algunos todavía, funcionarios, algunas personas todavía dicen, no, yo quiero que venga con la firma manuscrita del propio funcionario. Y si es un requisito del PJ. Sí, pues. Pero más allá de ello. Entonces, esos temas, como por ejemplo, poner la información del registro a manos de los usuarios, poner la base gráfica que antes estaba solamente en el registro para que puedan ingresar a ver dónde está su polígono, si hay algún polígono que se está superponiendo, que puedan verificar una partida a través del Conoce Aquí, 3 partidas al día de manera gratuita. Es una parte de la democratización de los servicios registrales, que antes estaban concentrados en el registro, pero que a través de los últimos años hemos puesto a disposición de los usuarios para que no puedan decir, oye, contraté sin saber en el registro. Doctor, yo le comprometo a un segundo podcast, pero quizá el tercer micrófono sea para un representante de COFOPRI. Creo que en ese momento es el doctor Martín Yotó. Martín Yotó, exacto. Sí, con Martín. Sí, justo conversé con él hace unos días para programar alguna reunión. Y nada, doctor, yo le agradezco muchísimo. Ahora me queda más ganas de que haya sido usted mi docente, ¿no, doctor? Hombre, te agradezco mucho. Doctor. Y gracias por todo. Genial. Gusto.